Buenas tardes, mi nombre es Ana Karen de la Cruz Hernández y mi compañero Jesús Espinosa Cruz. Somos del grupo 601A, alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache, en la carrera de Ingeniería Ambiental. Nuestro tema a exponer es producción de ácido láctico a partir de lactosa mediante lactobacilos bulgaricus en la materia de taller de investigación 1, impartida por el docente Dr. Cornelio de la Cruz Guerra. Antecedentes: industria láctea y ácido láctico. En los 3 últimos decenios, la producción lechera mundial ha aumentado en más del 50%, pasando de 482 millones de toneladas en 1982 a 754 millones de toneladas en 2012. La industria de productos lácteos en México es uno de los sectores más representativos en el país. El ácido láctico fue descubierto en 1780 por el químico sueco Schell, quien lo aisló de leche agria. Fue reconocido como producto de fermentación por Blonder en 1847 y tan solo en 1881 Littlelon inicia la fermentación a escala industrial. El ácido láctico se prepara normalmente por fermentación bacteriana de lactosa, almidón, azúcar de caña o sueros de la leche en forma DL o racémica. Propiedades y usos. El ácido láctico es de importancia industrial en las aplicaciones farmacéuticas como electrolito y fuente de minerales, en la industria cosmética como pH buffer, antimicrobiano y rejuvenecedor de la piel, como neutralizante, solvente y agente limpiador en la industria química y en la industria alimentaria como acidulante, preservante y antimicrobiano. Y se utiliza en una gran variedad de alimentos procesados como caramelos, productos de panadería, sopas, lácteos, cerveza, jaleas, mermeladas, mayonesas y huevos procesados. Marco teórico. Lactosa. La lactosa es el principal azúcar o carbohidrato de origen natural que hay en la leche y los productos lácteos. La lactosa está formada por glucosa y galactosa, dos azúcares simples que el cuerpo utiliza directamente como fuente de energía. Características de las bacterias acidolácticas. Son gram positivos, microaerofílicos y catalasa negativos. Forman ácido láctico como producto principal de la fermentación de los azúcares y puede ser homofermentativos o heterofermentativos según la cantidad y la presencia del ácido. Bacteria Lactobacillus bulgaricus. Se encuentra como pequeños granos de una masa gelatinosa blanca que se parecen a minicoliflores. Son una unión simbiótica de varios microorganismos, para ser más preciso, de una multitud de bacterias y levaduras. Estos organismos producen ácido láctico, ácido acético y alcohol, todos bioconservadores que retienen nutrientes y a la vez evitan que la leche se eche a perder. Se utiliza en la tecnología tradicional de la fermentación de la leche. Estado de arte. Fermentación láctica. Se llama el proceso celular donde se utiliza un disacárido para obtener energía y donde el producto de desecho es el ácido láctico. La fermentación ácida láctica es aquella que se lleva a cabo por las bacterias ácido láctica cuya actividad se desarrolla en ausencia de oxígeno, anaerobiosis, y se manifiesta en la transformación de los azúcares presentes en el vegetal, en ácido láctico, etanol y dióxido de carbono. Un ejemplo de este tipo de fermentación es la acidificación de la leche. Ciertas bacterias, lactobacillus, al desarrollarse en la leche, utilizan la lactosa, azúcar de leche, como fuente de energía. La lactosa, al fermentar, produce energía que es aprovechada por las bacterias y el ácido láctico es eliminado. Planteamiento del problema. El ácido láctico es uno de los primeros ácidos orgánicos conocidos. Industrialmente se fabrica o puede obtenerse como producto metabólico de la fermentación controlada de cualquier medio que contenga carbohidratos. A la fecha no se produce suficiente ácido láctico en México y la demanda se cubre por importaciones, las cuales incrementan su valor. El consumo de ácido láctico reflejado en las importaciones ha mostrado un incremento en los últimos años. El lactosuero restante de la creación de quesos puede usarse como materia prima en la producción de ácido láctico, son de fácil adquisición y bajo costo.
Actualmente el lactosuero se desecha haciendo que se contamine el suelo o agua con el que se tiene contacto por la producción de levaduras y más microorganismos. Estudio de factibilidad. Variables de mercado. Existen diversos grados comerciales del ácido láctico en los Estados Unidos de Norteamérica y algunos países europeos. En México no se cuenta con normas especiales de calidad, pero comercialmente se reconocen 3 grados dependiendo del uso a que el ácido se destine, los cuales son: 1. Ácido láctico técnico o comercial. La calidad técnica se vende en soluciones cuya concentración varía desde el 22 al 50%. 2. Ácido láctico para fines comestibles, que también se emplea en la industria de los plastificantes. Se representa en una concentración que oscila desde el 50 a 70%. 3. Refinado de altura pureza. Debe tener una concentración que varía entre 85 y 90% y además debe cumplir con una característica importante, es decir, ser completamente incoloro. Importación, consumo aparente y proyección del consumo. Importación y consumo. Como se mencionó anteriormente, no es suficiente la producción de ácido láctico por ningún método de obtención, y este se importa principalmente de Brasil y de los Estados Unidos de Norteamérica, además de otra serie de países. El volumen de importación durante 2015 fue de aproximadamente 485 toneladas, con un valor de $658,292. Proyección del consumo. Es apreciable el incremento en las importaciones y en consecuencia en el consumo de ácido láctico, registrados durante los años de referencia. Se ha estimado un crecimiento anual en el consumo de ácido láctico del orden del 5 al 20%, mismo que en el transcurso de los años se aumentará, de acuerdo a una mayor aplicación del producto por las industrias de plásticos y resinas, contando así con un mercado muy amplio. Variables tecnológicas. Biotecnología de bacterias lácticas. Las rutas biotecnologías de síntesis de ácido láctico utilizan biomasa como materia prima y la conversión en ácido láctico es mediada principalmente por microorganismos mediante fermentación. Dependiendo del tipo de biomasa, se requieren de pasos de pretratamiento y sacarificación previos a la fermentación. Las posibilidades de aplicación industrial de las bacterias lácticas se han visto incrementadas en los últimos años por el empleo de ingeniería genética y metabólica, expectativas que han alcanzado su punto culminante en el conocimiento de la secuencia nucleotídica completa del genoma de Lactococcus lactis y de las otras bacterias lácticas que están comenzando a aparecer. Variables ambientales. La síntesis de ácido láctico mediante estrategias químicas pueden ser dividida en 2 grandes enfoques, que se diferencian principalmente por el tipo de fuente de materia prima que utilizan, renovable y no renovable. Dentro de la estrategia que utilizan fuentes no renovables se encuentran el uso de materia prima derivada directamente del petróleo o a través de subproductos de industrias derivadas del mismo. Por otro lado, las estrategias de síntesis química reportadas a partir de fuentes renovables utilizan principalmente biomasa y residuos de biomasa de otras industrias. En el caso de la biotecnología al servicio del medio ambiente o biotecnología ambiental, encontramos un escenario en el que la biotecnología desarrolla, utiliza y regula sistemas biológicos para el trabajo de recuperación en entornos contaminados, ya sea agua, tierra o aire, y para procesos favorables con el entorno natural, el desarrollo sostenible y las tecnologías verdes. Algunos de los objetivos de la biotecnología al servicio del medio ambiente persigue son los siguientes: perfeccionar distintas tecnologías sobre el entorno natural y terrestre, mejora de los suelos, explotación y utilización de microorganismos en procesos ambientales. Variables económicas. La producción mundial del ácido láctico es de 100,000 toneladas por año, con un crecimiento en la demanda del 8,6% anual, debido al potencial que tiene este monómero de producir ácido poliláctico, un polímero biodegradable con aplicaciones industriales y médicas. De acuerdo con Tejayadi y Sherian, el costo de la materia prima en el proceso de producción de ácido láctico a partir del lactosuero
y extracto de levadura con Lactobacillus bulgaricus representa el 68%. Akeberger y Sachi demostraron también que el mayor costo de producción lo representa la materia prima y que no indican que solamente el extracto de levadura representa más del 30% de los costos. Impacto y beneficio. La producción biotecnológica del ácido láctico ha adquirido gran importancia industrial con respecto a la síntesis química, debido a que usa materias primas renovables, es amigable con el ambiente y le trae beneficios. Los procesos microbianos pueden representar un impacto positivo en el medio ambiente, ya que los mismos son biodegradables, producen compuestos de valor agregado a partir de fuentes renovables, emplean condiciones de reacción moderadas, implican procesos con menor consumo de energía y se pueden obtener moléculas con la quiralidad deseada. En el caso del ácido láctico, los microorganismos productores utilizan ácido pirúvico como precursor de síntesis donde la estereoespecificidad de L o D sobre L dependen de las enzimas L-lactato deshidrogenasa y D-lactato deshidrogenasa dependientes de NADH. Análisis FODA. En el punto de análisis amenazas podemos encontrar la comercialización y la distribución del producto, como también la competencia extranjera ya establecida. En el punto de análisis modificación fortalezas podemos encontrar la modificación genética para mejorar el rendimiento del microorganismo, como también el bajo costo en producción, el bajo costo en materia prima y el bajo consumo de energía que se podría utilizar, como también se pueden ocupar fuentes renovables que tienen bajo impacto ambiental. En el punto de análisis de oportunidades podemos encontrar la demanda elevada del producto, apoyo gubernamental, autosustentabilidad productiva, diversidad de puntos de mercado y rendimiento del producto. En la parte de debilidades podemos encontrar la introducción al mercado como empresa si se toma en cuenta que se inicia a vender el producto, baja infraestructura y materiales en la realización también del producto. Justificación. La producción biotecnológica del ácido láctico ha adquirido gran importancia industrial con respecto a la síntesis química, debido a que usa materias primas renovables y es amigable con el ambiente. En décadas recientes, las investigaciones están direccionadas a optimizar la producción del ácido láctico con la premisa de lograr mayor productividad, rendimientos y bajo costo. Algunos de los parámetros para el proceso de producción son microorganismos, la composición de los nutrientes, los sistemas de producción y metodologías de análisis. Hipótesis o supuestos. El ácido láctico producido por la cepa Lactobacillus bulgaricus tiene la capacidad de sintetizar y excretar el metabolito ácido láctico. Es una fuente importante en las industrias farmacéutica, alimentaria, cosmética. Ayuda en un menor impacto en el medio ambiente. Se ocupa un microorganismo para así desarrollar el producto más puro y evitar el uso de procesos con materiales no renovables. Lactobacillus bulgaricus consume los nutrientes presentes en la lactosa, produciendo además de ácido láctico pequeñas trazas de productos volátiles como ácido acético y dióxido de carbono, siendo capaz de convertir el 85% de la fuente de carbono suministrada en ácido láctico. Planeación del desarrollo del proyecto. Objetivo general. Evaluar la producción de ácido láctico obtenido por la fermentación de lactosa mediante Lactobacillus bulgaricus. Objetivos específicos. Establecer el proceso de obtención lactosa para su caracterización mediante análisis de sus propiedades físico-químicas y funcionales. Evaluar las condiciones de la fermentación láctica mediante la medición del pH en la solución de lactosa como un indicador del ácido producido por la acción de los microorganismos utilizados. Investigar las características del mercado y la demanda potencial que podría tener la producción de ácido láctico. Recursos humanos y materiales requeridos. Estudiantes, Ana Karen de la Cruz Hernández, Jesús de Espinosa Cruz, docente, doctor Cornelio de la Cruz Guerra. Materiales. Vaso de precipitación, pisetas, pipetas, cintas de pH,
probetas de 100 mililitros, pinza, frasco de vidrio ámbar, tubo de ensayos, campanas de Duncan, asas bacteriológicas, papel filtro, placas Petri, equipos y reactivos, balanza analítica, cocina eléctrica, termómetro de 100 grados, agua destilada, estufa, agar APT, 3 litros de suero de leche, 5 litros de alcohol etílico, ácido acético, reactivo de Benedict, reactivo de Felgin, carbonato de calcio, azul de metileno, hidróxido de sodio, mechero, autoclave, técnicas de recolección de datos de observación, memoria USB, cuaderno de apuntes, libro de recolección de datos, computadora. Evaluación de riesgo y medidas preventivas y de control. La realización del proceso se deberá realizar de manera como lo establecen las reglas de saneamiento y protección del laboratorio utilizado. La evaluación del lactosuero se debe encontrar sin materia orgánica que pueda afectar el proceso de fermentación. Uno de los factores que se debe controlar es la aplicación de calor en los grados de temperatura y pH que se le suministre o aplique en el proceso. Asimismo, la correcta esterilización del material y equipo evitando la contaminación y proliferación de otras bacterias. Teniendo sospecha de su contaminación, se deberá realizar nuevamente su esterilización. En el desarrollo de la fermentación se deberá hacer una prueba con uno de los microorganismos en condiciones óptimas y posteriormente se renovará la célula y se cambiarán las condiciones de fermentación que mejor se adecúa a él. De esta forma, es posible utilizar la mayor cantidad de azúcares para la producción de ácido láctico, obtener y calcular las concentraciones de manera analítica de los suplementos y sustratos que se utilizan en el proceso. Metodología para el desarrollo del proyecto. Proceso de obtención de lactosa. Recepción de materia prima. Se tomó la opción de comprar 3 litros de suero, de lo cual se tomaron pequeñas muestras de 100 mililitros, que en la etapa de concentración se redujo a concentraciones finales de 10, 15, 20 y 30%, y una sin concentrar en volumen. Esto es de 10 mililitros, 15 mililitros, 20, 30 y 100 mililitros respectivamente. Aislamiento de la lactosa. Este método abarca la precipitación y desnaturalización de las proteínas por varios métodos, así como la cristalización de lactosa presente en la solución para luego aislarla, caracterizarla y cuantificarla. Se colocan los 3 litros de suero de leche en un recipiente esterilizado y se calienta hasta llegar a una temperatura de 40 grados centígrados. No se debe de exceder esa temperatura. Se agrega de inmediato 60 gramos de carbonato de calcio. Finalmente, dividido al recipiente que contiene el suero, se agita por 10 minutos y luego se lleva a ebullición. Se debe mantener el calentamiento por 10 minutos, agitando ocasionalmente para evitar proyecciones. El carbonato tiende a acumularse en el fondo del vaso de precipitado. Mientras tanto, se puede preparar el equipo para filtración. Se filtra la solución varias veces si es necesario, pero cambiando el papel filtro cada vez, hasta obtener un filtrado claro. Se debe mantener caliente la solución durante la filtración. No es necesario que hierva. El precipitado se descarta. Este filtrado es repartido en 25 muestras de 100 mililitros, cada para los 5 ensayos posteriores. Esto es 5 muestras por cada ensayo. Se concentra el filtrado hasta reducirlo a un volumen entre el rango según el experimento, de 10 a 30% en volumen y una sin concentrar. Se debe evitar proyecciones agitando continuamente. Cuando la solución llegue a 80 grados centígrados, medir la temperatura. Añade etanol de 96. La cantidad es de acuerdo al volumen final del suero. Ejemplo de para el volumen final. De 10 mililitros de suero es igual a 60 mililitros de etanol. Se agrega una pizca de carbón activado. Se guarda el frasco con tapadera. Se debe tapar bien el frasco y guardarlo en el refrigerador.
Una semana después se filtra la solución usando un papel filtro previamente tarado. Los cristales de lactosa aparecerán a los lados y al fondo del recipiente como agregados esféricos que se deben raspar para ser desprendidos. Posteriormente se pesan los cristales obtenidos. Respecto a la densidad medida del suero, se calcula el porcentaje en peso de la lactosa obtenida. Obtención del microorganismo de fermentación Lactobacillus bulgaricus. La cepa será donada por el propietario de bebidas fermentadas local de la ciudad de Álamo, Veracruz, el cual estará sembrado en un medio agar APT en placas Petri, que estará previamente esterilizado por un tiempo de 72 horas, incubado a una temperatura de 34 grados centígrados. Una vez adaptado el microorganismo, se procede a cuantificarlo en el medio de transporte mediante una siembra en superficie y peso seco, con lo cual se podrá calcular la población microbiana por mililitro, sabiendo que se evaluará concentraciones del inóculo. Suplemento de lactosa cristalizada. Se suplementó con 12 gramos de extracto de levadura y 7.5 gramos de peptona tríptica de caseína. Todos los químicos utilizados como suplemento fueron de grado analítico. Fermentación de lactosa suplementada. La lactosa suplementada es almacenada en un recipiente hermético para fermentación, previamente esterilizado. Luego procedemos a calentarlo en la estufa a 34 grados centígrados por 20 minutos, preparándolo así para la fermentación. Procedimiento para la separación de ácido láctico a partir del caldo fermentado. El trabajo de separación de ácido láctico a partir del caldo fermentado, en esta variante se realizará combinación de método tradicional, estudiando alternativas que posibilitarán la disminución de costos y altas purezas en el producto final. El procedimiento consiste en aumentar el pH con hidróxido de calcio para la formación de sal láctica junto al calentamiento del caldo para incrementar la solubilidad de la sal. Posteriormente se lleva a cabo la acidificación con ácido sulfúrico para la formación de ácido, filtración y decoloración. Identificación, optimización y control de variables de operación y de proceso. La variable independiente es la cantidad de lactosuero empleado en las muestras. La variable dependiente es el rendimiento de lactosa obtenida del lactosuero. La variable dependiente es la cantidad de ácido láctico obtenido en el proceso de fermentación. Para determinar si hay una diferencia significativa entre los porcentajes de acidez final de las fermentaciones de cada una de las 5 muestras, se utilizó el análisis de varianza. Resultados experimentales. Producción de lactosa cristalizada por cada muestra de 100 mililitros de suero de leche con diferentes concentraciones. Aplicando la estadística al utilizar diferentes tiempos de fermentación se obtuvo lo siguiente. Aplicando la estadística al utilizar las variaciones de volúmenes finales de suero de leche por muestra de 100 mililitros de suero de leche se obtuvo lo siguiente. Con una concentración final de suero de leche de 10%, que es un volumen final de 10 mililitros, se obtuvo un promedio de 5.34 gramos de lactosa cristalizada, un mínimo y un máximo de 4.9 y 5.6 gramos de lactosa respectivamente. Con una concentración final de suero de leche de 15%, se obtuvo un promedio de 9.36 gramos de lactosa cristalizada, un mínimo y un máximo de 8.9 y 9.6 gramos de lactosa respectivamente. Con una concentración final de suero de leche del 20%, que es un volumen final de 20 mililitros, se obtuvo un promedio de 1.9 gramos de lactosa cristalizada, un mínimo y un máximo de 1.7 y 2.1 gramos de lactosa respectivamente. Producción de ácido láctico. Aplicando la estadística al utilizar diferentes tipos de fermentación, se obtuvo lo siguiente. De la muestra 1, que le es lactosa de suero concentrada a 10%,
la muestra 2 a 15%, la muestra 3 a 20%, la muestra 4 a 30% y la muestra 5 es la lactosa de suero sin concentrar. Previamente se hidrolizó y suplementó a la lactosa de cada muestra para luego ser fermentada con la cepa de Lactobacillus bulgaricus. La muestra 1, con un tiempo de fermentación de 108 horas, utilizando 8.3 mililitros de hidróxido de sodio en la titulación, se obtuvo un porcentaje de acidez constante de 1.87%, esto es 1.87 gramos de cada 100 mililitros. La muestra 2, con un tiempo de fermentación de 108 horas, utilizando 9.5 mililitros de hidróxido de sodio en la titulación, se obtuvo un porcentaje de acidez constante de 2.14%, esto es 2.14 gramos por cada 100 mililitros. La muestra 3, con un tiempo de fermentación de 132 horas, utilizando 6.9 mililitros de hidróxido de sodio en la titulación, se obtuvo un porcentaje de acidez constante de 1.55%, esto es 1.55 gramos por cada 100 mililitros. La muestra 4, con un tiempo de fermentación de 132 horas, utilizando 6.7 mililitros de hidróxido de sodio en la titulación, se obtuvo un porcentaje de acidez constante de 1.55%. Esto es 1.51 gramos por cada 100 mililitros. La muestra 5, con un tiempo de fermentación de 144 horas, utilizando 3.5 mililitros de hidróxido de sodio en la titulación, se obtuvo un porcentaje de acidez del constante de 0.79%. Esto es 0.79 gramos por cada 100 mililitros. En la siguiente gráfica se puede mostrar la interpretación de la producción de ácido láctico según los tiempos de fermentación de la muestra 1, observándose que a las 108 horas, esto es igual a los 5 días, el porcentaje de acidez es constante de 1.87%, lo cual nos indica que es el máximo tiempo de fermentación. Conclusiones y trabajo a futuro. La investigación va dirigida a producir ácido láctico con el desarrollo de microorganismos de alto rendimiento y la reducción del costo de la materia prima. A pesar de que la producción industrial de ácido láctico se inició hace ya más de 100 años, la investigación sigue aún muy activa. Esto es debido básicamente a dos factores: las nuevas aplicaciones que se han encontrado al ácido por la posibilidad que tiene en la industria y el coste, que resulta alto para aplicaciones a gran escala. Los investigadores proponen disminuir los costes de producción mediante el empleo de sustratos más baratos, a través del uso de microorganismos más eficientes y mediante la configuración de procesos integrados de purificación que permiten obtener L+ y D- ácido láctico puro. Se llevó a cabo el proceso de fermentación de lactosa por medio de la bacteria Lactobacillus bulgaricus. Por este medio se puede sintetizar el ácido láctico a partir del lactosuero desproteinizado utilizando Lactobacillus bulgaricus, obteniendo grandes resultados a comparación con los métodos convencionales. Para concentrar el suero de leche previo a la etapa de cristalización es necesario reducirlo hasta un volumen del 15% del total para lograr mayor rendimiento de la lactosa. Esto sería todo y muchas gracias por su atención.